Muy buenas a todos, esta semana vuelvo a traer otro vídeo más de bibliografía y ya con esta es la tercera parte. Ya en los vídeos anteriores hemos estado viendo diferentes aspectos referentes a este tema, como son las citas, las referencias, los gestores bibliográficos, y hoy simplemente quiero tratar ciertos aspectos que creo que se han ido quedando en el tintero. Así que vamos a empezar. La primera de la que quiero hablaros es de qué tenemos que hacer o cómo tenemos que hacer la referencia y la cita cuando nosotros estamos leyendo un artículo que nos interesa y bien porque ese artículo es de revisión o bien porque estamos leyendo la introducción, la persona que lo ha escrito ha hecho una cita, es decir que por ejemplo, yo estoy leyendo el artículo y este párrafo el autor no lo ha escrito él, sino que él a su vez ha sacado esa información de otro artículo diferente que es esto. Yo, si esa información me interesa y quiero ponerla en mi trabajo, podríamos pensar dos cosas. Podríamos pensar, pues yo cuando en mi trabajo pongo la bibliografía, hago la cita y la referencia de este artículo que yo estoy leyendo, o por el contrario, yo tengo que hacer la cita y poner en mi bibliografía este artículo que es del que originalmente se ha sacado. Pues la opción correcta es la segunda, ¿vale? Porque, bueno, esta persona de la que yo estoy leyendo el artículo, esa información no es suya, sino que es de otra tercera persona a la que él ha citado. Así que, pues efectivamente, yo lo que tendría que hacer sería coger esta información, la escribo con mis palabras y a quien tengo que citar y referenciar en la bibliografía es a este autor. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Pues yo me iría a la bibliografía de este artículo, buscaría la referencia, la copiaría y la pegaría en mi documento. Aquí quiero hacer un momentito un paréntesis para comentar una cosa. Hasta este momento nosotros lo que hemos estado hablando es que estábamos leyendo un artículo de revisión y por el motivo que sea nos ha interesado extraer una información la cual a su vez se había extraído de otro artículo escrito por otros autores diferentes. Sin embargo, puede darse también la situación de que a nosotros lo que nos interese sea comentar ese artículo de revisión de forma global, del estilo, por ejemplo, en una revisión llevada a cabo en el año tal por los autores tal y tal, se evaluaron diferentes estudios realizados sobre no sé qué, no sé cuánto, y ahí nosotros lo que estaríamos haciendo es comentar ese artículo de revisión en su conjunto. Entonces, lógicamente, en ese caso, nuestras citas y nuestras referencias sí que se harían sobre ese artículo de revisión. Ya cierro paréntesis y vamos a seguir. Entonces eso, nosotros hemos leído un artículo en el cual se hacían unas citas que a nosotros nos resultaba interesante. Hemos cogido esa información, hemos buscado en la bibliografía de ese artículo las referencias y las hemos copiado en nuestro trabajo. Ahora, ¿qué pasa? Mi documento lo estaba escribiendo y yo ya tenía estas tres referencias en mi bibliografía. Y ahora he copiado y he pegado las del otro trabajo. Estas referencias están en una fuente diferente, en un tamaño de letra diferente y seguramente veis que el formato de estas referencias es muy diferente del que yo estoy utilizando. Cuando nosotros estamos haciendo una bibliografía es muy importante y queda muy feo que no cambiéis esto y que ahora, por ejemplo, como es el caso, pues aquí haya unas referencias que tienen un formato y aquí haya otras referencias que tienen otro. Cambiadles el tipo de letras, si vosotros las estáis ordenando en orden alfabético como yo os he dicho, ponedlas donde corresponde. Pero sí es importante que sepáis que no es copiarlas, ¿vale? Que vosotros las copiáis y pegáis para saber cuáles son las referencias que tenéis que poner. Pero vosotros vais a tener que cambiar todo este formato porque, por ejemplo, estos dos son citas de páginas web cuando esa persona realizó su búsqueda. Lo de recuperado tal, pero puesto en otro formato diferente, pues vosotros ahora tendríais que meteros en esta página web, verificar que ese enlace sigue disponible y está bien, y una vez que ya lo hayáis verificado, pues volvéis a poner en la fecha en la que vosotros habéis hecho esa visita a la página. Aquí tengo que decir también que si en lugar de hacer lo que he estado diciendo hasta ahora, es decir, ir copiando todas esas referencias bibliográficas que nosotros hemos extraído de ese artículo de revisión,
Pues si lo que hacemos por el contrario es utilizar el gestor bibliográfico tal y como expliqué en el vídeo anterior y esa información de la referencia la vamos añadiendo a ese gestor bibliográfico, pues todo este proceso de ir cambiando manualmente el formato de las referencias no sería necesario, porque nosotros, como ya expliqué en el vídeo anterior, las iríamos recopilando y las iríamos guardando todas en esta biblioteca de nuestro gestor, y simplemente cuando ya hayamos terminado de redactar el documento le daríamos a insertar bibliografía y ya saldrían todas ellas, ahorrándonos todo este proceso. La segunda, en referencia a estos números, es otra forma exactamente igual de hacer una cita dentro del texto, pero en lugar de hacer como yo os había explicado, que poníamos el nombre del primer autor, en caso de que hubiera más, pues poníamos et al y luego coma y el año de publicación, pues otra forma de hacer lo que hay es ir numerando cada una de las referencias y ir poniendo estos números. Entonces todas las citas estas que tendríamos que añadir nosotros a nuestra bibliografía serían estas. Si os fijáis, ¿qué pasa? Que como se han ido enumerando conforme han ido apareciendo en el texto, pues no están ordenadas alfabéticamente, simplemente se han ido enumerando en orden de aparición y se han ido poniendo. A mí me resulta que queda mucho más elegante, que da más información y que queda mucho mejor poniendo entre paréntesis el nombre del primer autor y el año de publicación, que ir numerándolos. Además que me parece que es mucho más tedioso, porque si yo ahora quiero reescribir algo de mi trabajo conforme lo he hecho y ahora resulta que aquí había hecho la primera cita pero pongo otro párrafo encima y hago otra cita, ya este no sería el 1, sería el 2. Entonces, conforme lo fuera reescribiendo, tendría que ir modificando un montón estos números. Por cierto, si vosotros se os da el caso de que cogéis un texto, lo copiáis, vuelvo a decir por tercera vez que deberíais de escribirlo con vuestras palabras, pero bueno, no me vayáis a hacer de aquella manera y en el documento me vayáis a dejar estos numeritos. Borradlos. Yo alguna vez en algún trabajo los he visto porque sé que a veces se cuelan y se nos olvida borrarlo, pero si yo me estoy leyendo un trabajo y veo estos numeritos cuando tú no has utilizado ese formato de cita, a mí lo único que me dice es que tú has copiado y has pegado el texto y ni siquiera te lo has leído y lo has revisado. Y nada, chicos, llegamos hasta aquí. Como ya os comenté en el primer vídeo que hice referente a este tema, ya os dije que el mundo de la bibliografía es inmenso y tiene un montón de detalles. Así que si después de estos vídeos seguís teniendo alguna duda referentes al tema, pues no dudéis en dejarlo en comentarios y ya vemos cómo podemos solucionarlo. Hasta la próxima.